Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo tema del curso de historia, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando sobre las civilizaciones de América prehispánica. En este caso, la civilización maya, ¿no? Vamos a conocer de dónde proviene tal vez, cuál fue o quiénes fueron, ¿no? Y por qué tal vez, digamos, hoy en día aún es valorado su cultura, mejor dicho, hasta ser o hasta tener una maravilla del mundo, ¿no? Entonces, vamos a conocer ahí. Aquí nos dice, ¿no? Tenemos las características generales. En América del Norte nos dice que se desarrollaron diferentes o importantes civilizaciones como la cultura maya. Los mayas habitaron la península de Yucatán. Así es, miremos el mapa y aquí vamos a poder observar que habitaron toda esta península de Yucatán, lo que era de color verde, ¿no? Y actualmente se encuentran ahí quienes, los países, pues, de Guatemala, El Salvador, se encuentra parte de Honduras, Belice y el estado mexicano de Chiapas, ¿no? Así es. Entonces, vamos a entender esto en primer lugar. La península de Yucatán fue donde habitaron la civilización o la cultura maya, ¿no? Bien, entonces, el fin de la sociedad se da por la llegada de los europeos. Así es. Al igual que en Perú, se va a dar en el caso mesoamericano por la llegada del español Miguel Ursúa en el año 1697, ¿no? Que también pues va a llegar a conquistar y ya saben cómo es que se repite la historia, ¿no? En este caso en México, ¿ya? Ahora, el desarrollo histórico. Vamos a periodificarlo en dos tiempos. Imperio Antiguo e Imperio Nuevo. Imperio Antiguo nos dice que se desarrolla entre los siglos 4 y 10, entre los años 300 y 900 después de Cristo. En el Imperio Antiguo nos dice que hay un esplendor cultural. La construcción de ciudades como Tikal, Palenque, entre otras, fueron, digamos, grandes resultados que obtuvieron la cultura maya. Y se construyeron también centros cívicos ceremoniales de grandes dimensiones, ¿no? Pero el final del Imperio Antiguo llega por el abandono progresivo de las ciudades y la emigración a Yucatán. Esto trae consigo pues una consecuencia o una crisis, digamos, política, económica, que terminó por afectar a las ciudades, ¿no? Entonces, es así como pasamos al Imperio Nuevo, que va a desarrollarse entre los siglos X y XVII, y aquí nos dice que se produce una nueva época de florecimiento. En este periodo se desarrollan ciudades como Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal, ¿no? Una de estas ciudades que les acabo de mencionar es considerado actualmente también una maravilla del mundo, o una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Entonces, aquí luego de ello va a ocurrir una decadencia, ¿no? Debido a las plagas, debido a desastres naturales y a la lucha continua entre pueblos que va a hacer que la población pues disminuya, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos el imperio antiguo y el imperio nuevo. Ahora, vamos a conocer lo siguiente. La organización política y social fue una sociedad jerarquizada y cada ciudad se organizaba de la siguiente manera, ¿no? Primero tenían a su Halach Unit o la nobleza, en otras palabras, quienes eran los primeros gobernantes y encargados de velar, ¿no?, por las decisiones de aquel sector o de aquella ciudad en la que ellos pues podían mandar. Luego estaban los Aki, o también conocidos como sacerdotes. Aquellos sacerdotes eran privilegiados
en conocimiento, no eran muy, digamos, profesionales en ese sentido del conocimiento y por lo tanto iban a obtener muy buenos resultados o iba a ser muy bien vinculado para el rango jerarquizado, que en este caso eran segundos, en donde se encontraban, ¿no? Luego estaba el pueblo, bien, y por último íbamos a tener a los esclavos, ¿no? Entonces, normalmente se mantenía también esa jerarquía casi tradicional, ¿no? Nobleza, sacerdotes, pueblo y los esclavos, ¿ok? En la cultura maya. Y ahora la economía maya. Aquí vamos a tener, digamos, dos actividades que se van a desarrollar muy claro, la agricultura y el comercio. La agricultura fue la base de la economía maya. Principalmente cultivaron el maíz. Se aplicó la agricultura itinerante o también llamada milpa, que era la quema de un territorio de cultivo para así mejorar sus nutrientes de ese suelo, ¿no? Y se les considera como los principales aportadores del cacao al mundo, ¿no? Esto en cuanto a la agricultura en la economía maya. Y el comercio nos dice que les permitió obtener materias primas como cobre, jade, plumas, y de estas podían producir pues herramientas, ¿no? También se organizó una amplia y compleja red comercial hacia otras regiones de Mesoamérica. Entonces, aquí vamos a entender que su agricultura y el comercio también fueron importantes para el desarrollo y sobrevivencia de esta cultura. Ahora, manifestaciones culturales. Tenemos prácticamente tres: su arquitectura, escultura y la cerámica. En la arquitectura los mayas construyeron importantes centros ceremoniales, ¿no? Ceremoniales, elemento fundamental de su arquitectura, como el arco falso o la bóveda maya. Sus construcciones servían como templos, recuerden bien eso, como templos, palacios y observatorios astronómicos. Sus restos arqueológicos, en este caso, ¿no? Se evidencian en los espacios como el Tikal, Huaxtún, el Palenque y el Chichén Itzá, ¿no? Entre sus arquitecturas, claro que aún quedan eh, observables, por así decirlo. Entonces, luego vamos a pasar a ver su escultura. Se utilizó la decoración de los recintos arquitectónicos. Ellos trataban de no dejar espacios en blanco, nos dicen, ¿no? Y registraban en cada escultura la historia de cada ciudad. Entonces, era muy detallado, ¿no? Y muy trabajoso, posiblemente. Posiblemente, ¿no? Y claro, antes, por así decirlo, que inca o que indio, ¿no? No era trabajador, o cuanto no tenía que serlo, porque el trabajo podía ser mucho más duro, ¿no? Más exigente. Y la cerámica, pues se emplearon diversas técnicas, como la cerámica incisa, en las figuras ya en relieve, ¿no? Es decir, dándole formas, y figuras pintadas, ¿no? Y entonces ya empezaban a darle color también a las creaciones. Entonces vamos a entender que esta fue la manifestación cultural. Ahora, ¿cuál fue una de las que más sobresale? Su arquitectura, ¿no? Su arquitectura. Ahora vamos a conocer un poquito porque también a la hora de responder algunas preguntas y tenemos los avances científicos, tenemos la matemática, ¿no? Nos dice que su sistema numérico era el vigesimal, es decir, basado en el número 20. Ellos ya desarrollaban ello, ¿no? Fueron los primeros en el uso del cero, lo que les permitió realizar operaciones matemáticas. Y el calendario maya que vemos aquí, ¿no? Elaboraron un complejo calendario de 365 días tomando en cuenta la observación del movimiento de los astros, del sol, de la luna, de los días, para lograr armar una tabla de predicciones a la que solo tenían acceso los sacerdotes, ¿no? Miren lo importante que era y cuán inteligente posiblemente para confiar solamente en ellos, ¿no? Bien, y por último vamos a tener aquí la actividad a desarrollar ya una vez que hemos comprendido el tema,
del día de hoy, hoy hemos conocido mucho más sobre la cultura maya. Primero, verificamos el aprendizaje. Sobre la cultura maya, ¿es cierto que desarrollaron un calendario? Sí, desarrollaron un calendario. Otra actividad importante fue el comercio. Sí, fue una actividad importante. Y se organizaron políticamente en ciudades y estado. Sí, ¿no? Entonces, aquí marcamos la respuesta todas. Ojo, la pregunta 6. De la 1 a la 5 se desarrolla en clase. 7. ¿Qué ciudad de la civilización maya fue elegida en 2007 como una de las siguientes o como una de las 7 maravillas del mundo moderno? En este caso va a ser elegida Chichen Itzá. Así es, ¿no? Aquí tenemos entonces su ciudad o pirámide que va a ser considerado, ahora que le muestro la imagen seguramente a muchos se les hará conocido, ¿no? Sobre esta maravilla del mundo, ¿no? Hermoso. Vamos a pasar a la 8. ¿Qué país actual no tiene grandes pirámides mayas? Así es. Podemos hacerlo por descarte. Honduras pertenecía, El Salvador igual, Guatemala igual y México igual, ¿no? Y en el caso de Venezuela, pues estaba mucho más hacia el sur, por lo tanto, no tiene grandes, digamos, pirámides de origen maya. Ahora, los mayas se desarrollaron ¿en dónde? En la península de Yucatán, muy bien. Y 10. El máximo gobernante de una ciudad y estado era el Halach Winit, ¿no? O Uinit. Muy bien, entonces con ello prácticamente estaríamos culminando y nos vemos en una próxima videoclase. Hasta luego. Nos vemos, chicos.